Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio como de costumbre que tenemos todos nuestros jueves, donde hablamos de emprendimiento, donde hablamos de las últimas tendencias económicas. Mi nombre es Ana Victoria Gallegos y hoy tengo el privilegio de acompañarlos en este espacio. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer a quien admiro, una mujer a quien aprecio muchísimo por su experiencia, porque es una mujer a la que le he aprendido muchísimo de emprendimiento y hoy pues tengo el placer de compartir este espacio y este rato con ella. Los invito, ya iniciando el espacio, a que se suscriban a nuestro canal, ya que todos los jueves, como de costumbre, estamos subiendo este tipo de información. Así que pues sin más preámbulo la quiero invitar. Ella es una mujer que de profesión es ingeniera industrial, ha tenido la oportunidad de laborar para una gran multinacional, la cual se encargó de la construcción de una de las plantas petroleras más importantes del país, una mujer también con una amplia experiencia en la construcción de plantas industriales y adicionalmente empresaria del sector tradicional. Así que démosle la bienvenida a Sandra Álvarez. Sandra, muy buenas noches, qué rico tenerte aquí con nosotros en este espacio, para mí es una alegría. ¿Cómo te encuentras? Hola Ani, no, muy agradecida por esta invitación, de verdad que para mí es todo un privilegio y bueno, esperamos que este tema que sé que vamos a desarrollar, sé que tienen algunas preguntas, eh, pues sea de mucha utilidad para todas las personas que se están conectando en este momento. Qué rico conversar contigo. El emprendimiento, uno de los temas que me apasiona. Sin embargo, sí, cuando te conocí, sé que eras una mujer que quizá dentro de este modelo empresarial que hoy es Gano Excel, que de hecho, pues, las personas que están conectadas acá están conectadas para seguir conociendo más de esta oportunidad. Eres una mujer que hoy ha logrado resultados importantes dentro de lo que compete este emprendimiento. Sin embargo, sí sé que cuando te mostraron el proyecto tenías ciertas dudas de cómo funcionaba, tenías ciertas dudas, es más, creías que eras una persona que no te veía siendo un modelo empresarial como este. Sin embargo, y sí quisiera que nos comentaras por qué desarrollaste este modelo, o sea, qué fue lo que te llamó la atención de Gano Excel, de esta plataforma empresarial que te permitió arrancar. Bueno, Ani, sí, tal como tú dices, y para ser muy honesta, yo sabía poco de lo que era el mercado relacional,
era un tema con el cual yo no había tenido ningún tipo de relación y quizás tampoco tenía unos referentes positivos que me hubiesen inspirado y que yo dijera, ve, a mí eso como que eso puede ser lo mío, ¿cierto? Sin embargo, yo estaba en un momento en el cual estaba buscando un cambio. Yo venía trabajando ya 10 años en el sector de construcción de plantas industriales, que es un sector en el cual nosotros, pues no, pues realmente todo el que trabaja ahí siempre se va a sentir muy agradecido porque son buenos salarios, sin embargo, hay que trabajar muchas horas, mucho tiempo. Entonces ya estaba en un momento en el que mi salud se estaba viendo deteriorada y estaba teniendo muy, muy poco tiempo para disfrutar de las cosas que realmente a mí más me gustaban, que eran cosas simples como estar con mi familia, estar con mi pareja, no sentirme cansada siempre. O sea, esas cosas tan sencillas eran cosas que definitivamente no tenía en ese momento y estaba buscando un cambio. Es decir, y no era que estaba buscando hacer una red de mercadeo, ni siquiera lo tenía contemplado. Yo en realidad estaba buscando era eh, abrir un nuevo negocio, tener un emprendimiento. Y todas las noches pensaba qué me invento, qué hago, hablaba con amigos, con compañeros del trabajo, hagamos algo, inventémonos algo, prestemos plata, montemos un negocio, hagamos un restaurante, vendamos desayunos. Me acuerdo que con unos amigos creo que fue lo más lejos que llegué, queríamos montar unos snacks saludables que eran especiales para cada tipo de sangre, o sea, hicimos toda la investigación. Bueno, finalmente todo eso estaba movido por una sola razón y era poder tener tiempo para hacer las cosas que quería, pero obviamente poder seguir generando ingresos. Finalmente, cada vez que hacíamos o sea, cada vez que hacíamos el análisis de alguno de estos proyectos o de este nuevo negocio que queríamos montar, unos con mi pareja, otros con amigos, bueno, con cualquiera que me siguiera como la cuerda, siempre llegábamos a la conclusión que no teníamos el tiempo suficiente para poderlo desarrollar, para poder posicionar cualquiera que fuera el emprendimiento, ¿cierto? Porque precisamente pues yo trabajaba muchas horas al día, entonces eso siempre pues me desinflaba, sí, me desinflaba y estaba buscando. En eso pues obviamente me mostraron esta oportunidad y yo lo que vi fue que este era un negocio a través del cual yo montaba una empresa a mi nombre, cuyo objeto social era el posicionamiento de una marca de una empresa extranjera, ¿cierto? O sea, no lo vi como otra cosa, sino como eso. Eh, Me dijeron que lo podía hacer después del trabajo y efectivamente yo al principio dije, bueno, si esto de verdad me toma mucho tiempo, pues no lo hago, pero voy a ensayar. Y empecé y realmente con la hora y media que le dedicaba, fue suficiente como para empezar a generar ingresos importantes y entonces ahí sí cogerle como más cariño a lo que eran las redes de mercadeo, de pronto a todas las otras cosas ya obviamente motivadas, ¿cierto? Entonces ahí sí empecé como a investigar y encontré mucha información que respaldó o que disipó todas mis dudas. Precisamente eso, porque sé que eres una mujer que en el sector corporativo siempre has ahondado en el conocimiento, te gusta siempre estar aprendiendo y quizá de manera teórica en ese momento conocías mucho respecto a cómo se monta una empresa, ya eres experta en el tema de crear plantas industriales. ¿Qué viste precisamente en Ganexcel? O sea, a términos ya desde lo que tú conocías que te llamó la atención. Bueno, a mí me llamó la atención inicialmente una cosa y me enamoró otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué me llamó la atención? Me llamó la atención que era una empresa grande, es decir, yo venía trabajando en puras multinacionales. Eh, y uno se llenaba pues como el pecho, ¿cierto? Como que se inflaba diciendo, no, yo trabajo para tal multinacional, eh, sí, y cuando tú ves que es una empresa que está en más de 70 países, en ese momento más de 70 países, ya hoy 75, yo decía, no, es que cuando yo hablaba de multinacionales eran 4 países, 5 países, ¿cierto? Y ya cuando tú hablas de 70, tú dices, esto ya es
esto ya es un nivel importante, pero adicional a eso, me llamó poderosamente la atención la filosofía asiática de orden con el que vinieron o sea, cada vez que nosotros arrancábamos un proyecto que era nuevo, al principio todo era como, no importa si era la multinacional que fuera, siempre todo era como un poquito desordenado, como que tocaba arreglar muchas cosas desde el ámbito legal, bueno, o sea, siempre había como ese choque y yo pensaba que eso era normal, y cuando yo veo que Gano Excel, como que viene, pone todo en orden, es supremamente organizado, rígido, con un corporativo impresionante, unas hojas de vida dentro de las asambleas, que pues esos son temas que de pronto hay gente que pues, no importa, pero para mí eso siempre había sido importante y me sentí respaldada me sentí respaldada con ese músculo financiero. Entonces yo dije, no, pues la marca que voy a posicionar realmente es una marca que no me va a dejar tirada. Eso fue algo que captó mi atención, además obviamente pues que fuera gran contribuyente de la DIAN y todo eso, que apareciera dentro de las 5.000 empresas que más facturan. Eso era algo que pues que era como digamos coherente con todo lo anterior. Sin embargo, a mí realmente lo que me enamoró del proyecto como tal fue entender que el mundo estaba caminando hacia algo que se llamaba marketing relacional. Es decir, que el mundo estaba caminando o se estaba encaminando a una megatendencia que se llamaba o se llama las conexiones, que era la capacidad que tú tienes de conectar una empresa o un productor con un mercado. Entonces, en ese momento, cuando yo inicio, que fue hace 5 años, quizás era algo que se veía venir, pero todavía no era tan palpable, pero el entender lo que hacia allá iba el mundo y que nosotros íbamos a estar un paso adelante, ¿cierto? Y hoy lo podemos ver, por ejemplo, Uber, que conecta, es una plataforma que conecta personas que requieren un servicio con las personas que lo pueden prestar y con eso ellos se quedan con un porcentaje. Lo mismo lo hace Rappi. Rappi conecta restaurantes con personas que requieren un domicilio, ¿cierto? Entonces, nosotros éramos esa conexión que conectaba una empresa que producía algo supremamente saludable con un mercado que estaba buscando cambiar o migrar a unos hábitos más saludables. Y a mí eso me pareció, pues realmente me pareció como un boom, como que yo dije, no, pues maravilloso. Y bueno, básicamente fue como eso. Yo realmente tomo la decisión, era como por las condiciones en las que yo estaba, fue lo que me permitió tener unos ojos un poco más abiertos para poder ver la oportunidad. Creo que de pronto, si hubiese estado un poco más acomodada, quizás me hubiese tomado más tiempo. Empecé a leer mucho, leí varios libros. Me gusta mucho, pues, como leer, como, no sé, como tener argumentos para esas peleas internas que uno tiene y el ver respaldado esta industria con tantos autores, con tantas investigaciones, o sea, con pruebas, porque es que yo de pronto escuchaba comentarios no muy buenos, pero eran comentarios pues, del vecino, sí, de opinión. Entonces ya cuando uno lo respalda pues, con información de peso, ¿cierto? De valor, ya empieza a tener otros ojos y empieza ya no a ver este proyecto como un negocio cualquiera, sino como un gran proyecto al cual tú le puedes sacar todo lo que te propongas, ¿cierto? Entonces, pues, donde ya tus ganancias pueden ser pequeñas o grandes de acuerdo a la visión con la que lo ves. Y bueno, básicamente fue eso. Súper, me gusta mucho, pues, digamos, como todo el contexto que le has dado a la pregunta. Hay algo interesante y no, o sea, no puedo quedarme sin hacerte esta pregunta que te voy a hacer, porque si bien hoy tú has alcanzado a través de esta plataforma empresarial que es Ganexcel el día de hoy,
unos resultados muy importantes que hoy pues te tienen en un, por así decirlo, te tienen como referente a nivel de ciudad, a nivel de región, por esos mismos resultados que has consolidado, ¿cierto? Es interesante ver cómo tú hoy, adicional a ese emprendimiento que estás desarrollando con GanoExcel, lo que has construido, has desarrollado emprendimientos en el sector tradicional. Me llama muchísimo la atención. De hecho, para no equivocarme, por aquí tengo, son alrededor de unos 5 emprendimientos más o menos en el sector tradicional, pasando de tienda de cultivos, pasando por empresas del sector agroambiental, planta de aprovechamiento de residuos orgánicos, entre otros emprendimientos, ¿cierto? Me llama la atención eso y precisamente uno no hace las cosas porque sí, uno siempre decide hacer las cosas por algo que lo motiva, ¿cierto? Quiero preguntarte qué es lo que a ti te ha motivado, qué es lo que te ha llevado a emprender luego de haber tenido una carrera exitosa como empleada en el sector tradicional, pasar por GanoExcel, arrancar este proyecto en estas nuevas tendencias económicas que hoy hace parte de GanoExcel y luego decidir voy a seguir emprendiendo en el sector tradicional. O sea, ¿qué te ha motivado? ¿Qué es eso que tienes adentro que te dice hagamos otro emprendimiento? Yo creo que, bueno, hay algo y es, resulta que como para contarles la historia, ¿cierto? Yo empiezo a hacer Gano Excel cuando me doy cuenta de que, ve, yo acá puedo como consolidar un sueldo base mensual que me permite, pues, como mantener el mismo estilo de vida. Yo decido renunciar porque digo, no, pues acá yo le dedico una o 2 horas y me gano lo mismo que me gano allá, pues yo renuncio. Incluso si le dedico de pronto un poquito más de tiempo, gano más y voy a tener más tiempo. Eso fue un análisis ahí muy movido de la emoción y del impulso, pero que gracias a Dios fue completamente acertado. Eh, y decido retirarme de donde estoy, del trabajo que tenía, y entonces me encuentro con otra realidad y es, bueno, yo venía acostumbrada a trabajar más de 10 horas al día. Y pasó el primer día, no encontraba qué hacer, porque Gano Excel, por más que tú quieras, pues tú no le puedes dedicar más de 2 o 3 horas porque no hay tantas actividades como para hacerlo. Y yo decía, entonces pasó un primer día, y yo dije, no, o sea, pues no, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo así. Sí, obviamente yo quiero tiempo para ver a mi familia y todo, pero hay tiempo que yo puedo aprovechar en otras cosas. Entonces decidimos, junto con mi pareja, montar la primera empresa. Entonces, no, montemos la primera empresa porque a mí realmente lo que me había detenido antes, más que el dinero, que sí se necesitaba inversión, pero siempre era el tiempo. Entonces yo decía, bueno, ahora tengo el tiempo y empezamos a montar la primera empresa. Esta empresa se llama Ecoplane, todavía pues la tenemos. Y, y empiezan a pasar cosas muy interesantes y es que si nosotros buscamos las estadísticas, dice que las empresas, el 90% de las empresas no sobrevive al primer año, que solamente hay un pequeño porcentaje que renueva su registro mercantil en Cámara de Comercio. Alguna vez leí un artículo que decía que, o sea, que habían como muchas razones por las cuales esto no se daba. El primero era porque muchas veces faltaba el estudio de mercado y entonces pues tú creías que ibas a tener tantos clientes y en realidad no era así. Segundo era porque las personas invertían todo el capital como en esa primera inversión y no se daban cuenta que requerían capital para el mantenimiento del mismo y eso hacía pues precisamente que se endeudaran y tuvieran deuda tras deuda y al final del año pues decidieran no seguir con su emprendimiento. Que pues también la carga tributaria era muy fuerte y por eso no podían, pues porque como sabemos en nuestro país parte de las ganancias pues deben ir a nuestro gran amigo y socio la DIAN, ¿cierto? Y bueno, y había muchas razones, pero en realidad
al final de ese artículo había una conclusión y era que las personas abren un negocio o montan un emprendimiento sin saber hacerlo, ¿cierto? Es decir, no se preparan para poderlo hacer. ¿Qué pasaba? Que cuando yo inicié en Gano Excel tiene un sistema educativo muy robusto, ¿cierto? Yo creo que es de las mejores cosas que nosotros tenemos, en donde empecé a aprender cosas que yo no sabía, porque pues yo podía saber muchas cosas como ingeniera, tenía mucha idea sobre la construcción de plantas industriales, pero habían cosas como el desarrollo de habilidades blandas a las cuales nunca le había prestado atención, es más, no creía ni siquiera que fueran tan importantes. Entonces empiezo a trabajar en eso, empezamos a recibir o empiezo a recibir y a aprender sobre manejo de personas, cómo influir sobre las personas, cómo tener inteligencia financiera, cómo manejar tu inteligencia emocional, cómo poder distribuir bien el tiempo. O sea, cantidad de información, ¿cierto? Cómo hacer crecer una visión, cómo comunicarla, cómo venderla, cómo armar equipos de trabajo de altísimo rendimiento, o sea, cantidades de información que si todas las personas que montan una empresa tuvieran acceso a esa información, les aseguro que esa estadística no sería así, o sea, serían muchas personas las que pudieran renovar su registro mercantil, porque finalmente es eso lo que a ti te prepara y te entrega una fuerza mental mucho más grande, una visión más amplia de lo que hacia dónde puedes llevar tu empresa. Entonces, eso nos ha permitido no solamente sobrevivir ese primer año, sino que nos permitió adicional a eso, pues obviamente poder facturar bueno, y todo lo demás. Y adicional a eso, entonces, yo creo que Gano Excel eh, es como ese, eh, ese, pues yo no sé si esa palabra exista, ese ampliador, no, pues es como esa amplificación te amplía la visión, el espectro respecto a los negocios, porque esa es otra de las cosas que nosotros trabajamos mucho dentro del sistema educativo y es cuáles son las tendencias, hacia dónde va el mundo, qué se está moviendo. Entonces, claro, tú empiezas a escuchar toda esa información, el mundo va hacia este lado, el mundo va hacia este otro lado, en tantos años esto es lo que se va a mover, esto es, ¿cierto? Y que no es solamente del negocio de nosotros, sino en el mundo, cuáles son las tendencias. Y eso, por supuesto, te empieza a permitir ver oportunidades donde antes no las veías porque ni siquiera estabas enfocado como en esa búsqueda. Entonces empiezas, claro, entonces empezamos, ¿ves? ¿Y por qué no montamos esto? ¿Y por qué no montamos lo otro? Y bueno, entonces empezamos con una cosa y empezamos con la otra. Y sobre todo que eh, aprendí mucho dentro de este desarrollo de habilidades blandas, aprendí cosas de mí, o sea, del autoconocimiento, ¿cierto? Que no sabía, fuerzas en mí que no sabía que tenía y eso te permite poder tener como perseverancia y constancia, que son cosas que también necesitas desarrollar para poder llevar un emprendimiento por el camino correcto. Entonces, fue como una educación así muy, fue como una educación así muy completa, ¿cierto? Y eso obviamente te fue dando bagaje. Entonces, fue algo así, no te voy a negar, Ani, hubo emprendimientos que que no fueron lo que esperábamos, ¿cierto? Hace parte del aprendizaje, pero la mayoría de ellos sí lo fue. En cada momento siempre aprendimos como a ver una oportunidad, pero creo que, y siempre lo digo, la base fundamental de eso siempre ha sido Gano Excel, no solamente en el conocimiento, sino, pues hay una cosa sobre todo cuando uno está empezando una empresa o uno está empezando un emprendimiento, y hay algo y es que nosotros tenemos clientes, tenemos productos o servicios,
todo eso se resume en tenemos dinero en la calle, tenemos dinero en cartera. Y muchas veces lo que nos falta es el flujo, el tener dinero disponible para comprar más insumos, para ir a una cosa y a la otra. Y eso fue muy importante, sobre todo en los primeros de los emprendimientos. Porque Gano Excel paga todos los viernes, llueva, truene, relampaguee, paga todos los viernes. Y ese dinero, viernes tras viernes, te daba liquidez. Yo siempre lo digo porque realmente resulta que nosotros uno de los emprendimientos es con el sector agro, son operarios del sector agro y a esas personas tú tienes que pagarle los sábados. O sea, ellos no te trabajan que no, cada 15, que el 15 y el 30, no. Ellos hay que pagarle los sábados porque pues se han acostumbrado así. Y, y yo creo que si no hubiese sido por Gano Excel, nosotros no hubiésemos podido seguir pagando los sábados, porque es que muchas veces los clientes no te pagan a tiempo, las facturas te las devuelven, o sea, tantas cosas que pueden ocurrir y siempre Gano Excel fue como el colchón del viernes que te decía pagar tanto, Gano Excel cuánto vino, tanto, entonces creo que también fue una gran ayuda, no estoy diciendo que Gano Excel financió, no, porque eran como préstamos, ¿cierto? Ya después yo me encargaba de hacer los cobros respectivos, pero, pero sí fue muy importante eso y bueno, ahorita ya tenemos varios emprendimientos, todos están andando. Y lo bueno es que creo que todos hacen parte de hacia dónde se mueve el mundo y eso nos tiene, o me tiene a mí y a mi pareja muy contentos porque eh, Gano Excel es algo que conjuga muchas megatendencias, ¿cierto? Eh, y que es algo que no se va a acabar, o sea, no hay forma, o sea, la única manera pues que se acabe es o que se acabe la gente o que la gente deje de tomar café. Entonces, pues, no creo que pase por ahora y mucho menos en Colombia, ¿cierto? Si ya superamos el COVID, pues ya. Eh, y mis otros emprendimientos siempre tienen que ver con la parte ambiental, de alguna manera, ¿cierto? Con la parte ambiental, que pues sabemos que las cosas en este mundo, en este momento, hace parte de la agenda mundial. Entonces, siempre yo creo que Gano Excel entrega eso, como mucha visión a través del entrenamiento, porque hay dos formas de aprender a ser empresario. Con mucha experiencia y golpe, ¿cierto? O con un poco de experiencia, pero capacitación relevante y actualizada respecto a eso y sobre todo coherente. A mí me encantaba que si a mí alguien me iba a hablar de empresas, me lo decía un empresario. Si a mí alguien me hablaba de inteligencia emocional, me lo decía una persona pues, que evidentemente la había desarrollado. Entonces, eso siempre permitió pues que el aprendizaje fuera más fluido, no pues como en la universidad, sino como más chévere. Sí, hay algo que estoy escuchando como un, no sé si me escuchas bien. Sí, pero me escuchas mal a mí. No, a ti te escucho perfecto, sino que cuando yo hablo escucho como un retorno. Sin embargo, o sea, de todo lo que has dicho, me ha encantado mucho lo que has hablado del apalancamiento que has tenido con este emprendimiento, con Gano Excel. Y yo lo veo así en todo lo que has comentado. O sea, en la carrera tradicional, como emprendedor, toma mucho tiempo consolidar un negocio, toma mucho tiempo consolidar una empresa, pasar de la idea precisamente a tener una empresa con un sistema que trabaje para ti, que te permita a ti en algún momento, pues ya no estar intercambiando como que tu tiempo, ¿cierto?, por lo que te produce, sino más que todo tener que producir lo que tú ya tienes. Y Gano Excel, de acuerdo a lo que tú me has dicho, se ha convertido como en ese carro, pero en ese vehículo veloz, por así decirlo, comparando como con de pronto con los autos de alta gama, en ese Ferrari que te ha llevado como que muchísimo más rápido como a transitar ese camino
o ese flujo hacia donde va la riqueza, por así decirlo de cierta manera. Entonces me ha llamado de sobremanera la atención eso Sí, que has comentado. hay un tema respecto a eso que bueno, si me permites comentarlo, y es el siguiente. Resulta que si tú sabes a dónde vas, ya vas un camino más adelante, ¿cierto? Y creo que eso ha sido o ha permitido que podamos tener cierto éxito en los emprendimientos. Cuando yo trabajaba y pensaba montar un negocio, yo no lo pensaba porque yo quisiera desarrollar un sistema, que el dinero trabajara para mí. O sea, realmente eran conceptos con los cuales yo ni siquiera me relacionaba. Yo lo que quería era algo que fuera mío y que yo decidiera qué tiempo le invertía, ¿cierto? Sin embargo, eh, en el transcurrir del tiempo, de tanta educación, de tanto libro, ¿cierto? Hubo algo que fue un detonante para nuestra visión y fue conocer algo que se llama el cuadrante del flujo del dinero, ¿cierto? De hecho, hay un libro así del autor Robert Kiyosaki, de verdad que se lo recomiendo porque es buenísimo. Y me permito hacerles como un pequeño resumen, muy a mi manera. Quizás en el libro ya son más técnicos y lo van a entender mucho mejor. Pero resulta que hay 4 cuadrantes, ¿cierto? Entender en qué cuadrante estaba yo y qué me ofrecía cada uno de ellos me inspiró a querer pasar de cuadrante, y hacer todo lo que fuera pertinente para poder pasar y ver cómo Gano Excel me permitía hacerlo y cómo mis empresas me permitía hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Hay 4 cuadrantes. El primero es el cuadrante del empleado, ¿sí? El segundo es de autoempleado. Y estos 2 cuadrantes tienen una característica y es que como hablamos del cuadrante de flujo de dinero, es decir, todos los cuadrantes, el objetivo es poder que tú puedas tener mayor ingreso, ¿cierto? Entonces, en estos 2 primeros cuadrantes, tú requieres todo tu tiempo para poder tener mayor dinero. Si tú eres empleado, tú tienes un tope y si tú quieres ganar más, te toca o hacer horas extras o conseguir un trabajo adicional. Entonces, conocemos muchas personas que, por ejemplo, trabajan en una empresa y dicen, bueno, necesito tener mayores ingresos, entonces deciden, bueno, voy a trabajar en una universidad en las noches dando clases o de repente voy a asesorar una empresa, ¿verdad? Entonces, la manera como este cuadrante consigue aumentar sus ingresos es teniendo más trabajo. Esto tiene un tope porque, pues, obviamente el día tiene 24 horas y si el día no te da más, pues hasta ahí llegó el ingreso, ¿cierto? Ahora, el siguiente cuadrante es un cuadrante en el cual la mayoría de personas deciden pasarse y es el de autoempleado. Empresas pequeñas, por ejemplo, cuando una persona monta un consultorio, cuando una persona monta su tienda, monta una cafetería, sí, es abogado y entonces monta creo que también se llama consultorio jurídico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él abre, él cierra, él hace la nómina, él paga, él atiende, o sea, él produce, pero él también resuelve cualquier chicharrón que haya. Entonces, generalmente, la mayoría del tiempo y de la energía se lo llevan los chicharrones que no producen plata, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona puede producir hasta donde llega su capacidad, ¿sí? Y hasta donde llega su tiempo, ¿sí? Y estos son autoempleados. Es decir, no dependen de una empresa, de un jefe, dependen de clientes. Esos son sus nuevos jefes. Y así, realmente, Ani, así empezamos casi que la mayoría de los emprendedores. O sea, cuando yo he iniciado cualquiera de mis emprendimientos me ha tocado así al principio. El asunto es que como sé
¿Cuál es el siguiente? Entonces trato rápidamente de pasarme, pero si no conozco la información, pues puedo quedarme toda la vida en ese mismo cuadrante, ¿cierto? Entonces, en estos dos, mayor dinero, menos tiempo, ¿cierto? Ahora, hay otros dos cuadrantes que son el cuadrante de empresarios y el cuadrante de inversionistas. Estos lados del cuadrante son los que te permiten tener realmente libertad, es decir, es lo que realmente uno desea, porque todo el mundo desea poder tener una buena vida, poder tener dinero, pero asimismo también tener el tiempo, la salud, la vitalidad de poderlo disfrutar. Nadie aspira a tener dinero, 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 pero no poder irse de vacaciones con su familia, ¿cierto? O sea, todo el mundo quiere tener dinero, pero porque quiere disfrutarlo, porque quiere. Entonces, ¿qué pasa? En los de autoempleados, una persona trabaja, pero si se va de vacaciones, por ejemplo, es probable que cuando llegue no encuentre negocio o lo encuentre más o menos quebrado, ¿cierto? Porque no hay un sistema. Los empresarios son personas, anteriormente se decía que tenían muchos empleados, más de 500 empleados. Hoy se ha redefinido ese concepto porque pues ahora a través del proceso de conexiones son más la cantidad de colaboradores que tenga, ¿cierto? Que no necesariamente son, a veces son empleados, pero también aplica porque todo hace parte de un sistema, es decir, es un empresario que monta un sistema a través del cual se genera dinero. Entonces entra otro concepto que se llama el dinero trabaja para mí. Es decir, yo no trabajo, voy ahí para conseguir el dinero, sino que el dinero se mueve y me retorna dinero a mí. Entonces ya hablamos pues de empresas grandes o de sistemas. Por ejemplo, ninguna de mis empresas, ¿cierto? Tiene 500 empleados. Mejor dicho, si yo sumo los empleados que tengo en cada uno, no me da 500, ¿cierto? No me da, no les voy a decir cuánto, pero no, estoy lejito de ahí, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con Gano Excel, yo sí tengo una red muy por encima de 500 personas, que a la final es una red de consumidores que se convierten en unos colaboradores, solamente que ellos no trabajan para mí, sino que todos trabajamos para todos, ¿cierto? Entonces, prácticamente ya, entonces cuando yo monto la empresa, yo ya estoy enfocada en montar un sistema, grande o pequeño, que empiece a trabajar para mí y que no me absorba mi tiempo, ¿cierto? Y que los chicharrones de pronto no los tenga yo, sino que los subcontrate o cualquier otra cosa, para que eso no se lleve el 70% de mi energía y de mi tiempo, que es algo que no produce dinero. Y luego está el cuadrante de los inversionistas, pero no hablamos de inversionistas y obviamente esto no tiene nada malo, solamente que no son los inversionistas que de pronto compran apartamentos y los alquilan, no. Estamos hablando de personas ya con sumas de dinero bastante importantes y que están haciendo inversiones en empresas o investigaciones que van a ser un boom en 15 años, ¿cierto? O sea, hay una frase que dice, el éxito está en saber hacia dónde va el mundo y llegar allá primero. Entonces, básicamente esa es como la filosofía de los inversionistas. Ellos hoy estarán invirtiendo, no sé, en viajes a Marte, pues no están invirtiendo en energía solar, o sea, de eso invirtieron hace 20 años. Entonces, ya son inversiones mucho más importantes de, o sea, mirar hacia dónde va el mundo en 15 o 20 años y llegar primero. y llegar allá primero. Entonces, ¿qué ha pasado? Gano Excel, Gano Excel fue quien me entregó a mí esa herramienta o fue quien me inspiró para yo entender eso, porque fue un concepto que quizás yo leí en un libro, pero que leí en un libro porque estaba en esa tónica de conocimiento y entenderlo fue fundamental. Ahora, cuando yo arranqué en Gano Excel, ¿cierto? Yo creo que era una autoempleada de Gano Excel. O sea, no estaba pensando. Entender este concepto me hizo pensar rápidamente en cómo yo empiezo a verlo como una empresaria y cómo hacer entonces para migrar rápidamente al otro lado y hacer
eso con cada uno de los emprendimientos. Y cuando uno de los emprendimientos que tenemos no nos los está permitiendo, es decir, como que la forma como se hace no nos permite, o sea, ni ahora ni en el futuro, pasarnos de cuadrante, definitivamente tratamos de dejarlo ahí, porque nuestra idea es obviamente, o un concepto de libertad, de poder tener tiempo, más que de pronto estar todo el día en una empresa, una oficina, en una... Sandy, y ya finalizando porque se nos está acabando el tiempo, se nos fue súper rápido. Y va lo que comentabas anteriormente respecto a, si bien Excel ha sido esa plataforma que te ha brindado pues todo ese bagaje teórico para llevarlo pues a la realidad en cuanto al emprendimiento tradicional también. Y también te ha brindado esa liquidez. Hoy, ¿qué papel representa Excel respecto a esos emprendimientos que tienes en la parte tradicional? Bueno, Excel es mi cuota en el cuadrante de inversionistas. Porque si bien hoy está dentro de la parte o dentro del cuadrante de empresarios, ¿cierto? Lo que se viene para Gano Excel en unos años es completamente fuera de algo o de una oportunidad que algún día pude imaginar. Para contarte así como un poquito lo que yo veo. Resulta que yo en estos momentos tengo una comunidad de consumos amplia o grande en varias ciudades del país y en algunos países de Latinoamérica, ¿cierto? Pero realmente eso es muy poco para lo que puedo tener en 2, 3, 4, 5 años, porque esto se hace en multiplicaciones exponenciales, entonces no es una multiplicación que va de 2 en 2, sino es una multiplicación que entre más hay, pues obviamente se multiplica mucho más rápido. ¿Qué pasa? Actualmente nosotros dentro de los productos que tenemos, que pues sé que muchas de las personas si están conectadas es porque de alguna manera han tenido relación con algunos de ellos. Nosotros tenemos el café, que es como nuestro producto estrella, porque es un producto pues que hace parte de nuestros hábitos, de nuestra vida, de nuestra sangre, mejor dicho, el colombiano y el café, eso es una sola cosa. Entonces, el café te permite que haya muchísimo movimiento. Pero además de eso, y sobre todo, esta pandemia aceleró un proceso, había un proceso en donde la gente empezaba a migrar a lo saludable, a lo natural, a suplementarse, en donde la gente ya comer mucha comida chatarra, como que no, yo no puedo estar comiendo esto, y empiezan a buscar cuáles son los superalimentos. Entonces, venía un proceso lento de ir migrando a esa vida saludable y esto del COVID, ¿cierto? Fue algo que aceleró profundamente ese proceso donde la gente ahora empieza a comer saludable, a hacer ejercicio, porque se dieron cuenta que nosotros sin nuestro sistema inmunológico pues finalmente no somos nada, ¿cierto? Entonces, cada día eso ha disparado el consumo de nuestros productos, porque obviamente precisamente son productos que son altamente nutritivos y con una cantidad de antioxidantes que regulan todos los sistemas. Entonces, eso ha disparado, pero más allá de eso, lo que pasa es que hay una etapa dentro de este negocio que se llaman franquicias, ¿cierto? Y las franquicias, que en este caso se llaman Luboco, entran a cada país una vez los productos están completamente posicionados. Entonces, yo me pongo a pensar, si nosotros ahorita ganamos lo que ganamos y todavía nuestras comunidades no son del crecimiento, del crecimiento que deberían tener, porque pues, obviamente tienen un potencial de crecimiento en el mercado supremamente grande. Entonces, cuando lleguen estas franquicias, resulta que esas franquicias están debajo de cada persona. Entonces ya tú no vas a ganar por lo que la persona consume, sino por
todo lo que se consume dentro de esa franquicia. Entonces, una franquicia, haz de cuenta como Juan Valdés, como Oma. Entonces, ponte a pensar cuántos cafés, por ejemplo, cuántas tazas de café se mueven en una franquicia por día. Bueno, ahorita mismo, cierto, pero en un momento se va retornando a la normalidad. ¿Cuántas se mueven? Entonces, ¿cuánto dinero mueves tú por día por franquicia? Entonces, yo lo veo como Gano Excel es mi cuota dentro de ese cuadrante de inversionista, porque es algo que quizás no va a pasar este año ni el siguiente, pero es algo que una vez ocurra, o sea, va a estar muy por encima de, de lo que podamos imaginar. Incluso ya lo hemos visto en otros países, en otras personas. O sea, ya hemos visto la realidad, ya no es como una ilusión, sino es simplemente, ya lo hemos visto, sí, ya es real. Ya es real, es un asunto de cuestión de tiempo. Entonces, eso, adicional a eso, Claro, Excel nos brinda no solamente una comunidad de consumo, sino como yo digo que una red de contactos impresionante. Y la mayoría de las personas que desarrollan Gano Excel, bueno, vamos a colocar que un 65% de las personas que desarrollan Gano Excel tienen empresas tradicionales o están entrando ya al mundo del emprendimiento, precisamente porque lo mismo que me pasó a mí, de que la educación te inspira y le pasa a la mayoría de personas, es decir, no soy tan única en eso. Entonces, se va volviendo como una red muy fuerte, como una fraternidad, digo yo, de personas con empresas, con emprendimiento, unos con empresas de 20, de 30 años, ¿cierto? Y esa red de contactos, yo creo que para nosotros ha hecho mucho más sencillo lo que es posicionar cualquier empresa, cualquier emprendimiento y cualquier producto en el mercado. Porque es que ya tú tienes como una comunidad base que se vuelven tus clientes, tus proveedores. Entonces tú necesitas una empresa que haga esto y, ay, Sutanito tal, tiene una empresa y es como una comunidad de apoyo muy, muy grande. Eh, y entonces, realmente eso ha sido, yo creo que, pues ha sido muy importante. O sea, es algo que, que no está dentro de la promesa de valor, pero que sucede y que entre todos nos hemos apoyado y somos clientes los unos de los otros y proveedores y eso realmente ayuda a que el negocio despegue mucho más rápido. Hay algo importante en el emprendimiento que muchas veces lo obviamos por estar inmersos de pronto como en lo que tú decías, el chicharrón diario de la parte administrativa, de la parte financiera y el networking, no network marketing, sino el networking, perdón, el relacionarte con otros es vital para tu emprendimiento. O sea, es vital que tú tengas una red de contactos y eso que tú has mencionado es importante porque sí, de manera personal lo he vivido desarrollando Gano Excel y es la cantidad de personas que llegas a conocer que eventualmente en cualquier otro aspecto de lo que tú estés desarrollando como profesional o en tu vida diaria te va a servir. Entonces, muy, muy, muy importante que lo hayas tocado, Sandy. No sé Sí, si... y adicional a eso, Ani, es que cuando ya tú entras en este mundo del emprendimiento y en lo que se necesita de un emprendedor hoy, que era diferente a lo que se necesitaba de un emprendedor hace 20 años, hoy más que conocimiento requiere una fuerza mental y una fuerza de energía impresionante, visión. O sea, hoy requieres otras cosas porque hoy la información pasó a un segundo plano, la información está en la web y todo el mundo tiene acceso. Y es que no es lo mismo rodearse de personas que, vamos a decir, están en diferente frecuencia a la tuya, que rodearte de gente que va caminando con las mismas ganas, con la misma fuerza hacia donde tú estás caminando, pero sin meterte el codo, ¿sí? Eso es importante porque eso te dice, no, mira, a mí me pasó eso, o sea, es demasiado genuino, o por lo menos eso hemos sentido nosotros, muy genuina la ayuda, la experiencia del otro, que eso afuera no se ve, afuera está la competencia y la cosa es un poco más ruda, y también aquello lo hemos vivido, pero
pero el hecho de que haya como una comunidad de buena vibra, ¿cierto? Y suena así como, no sé, muy muy así, astrológico, no sé, pero que haya una comunidad de buena vibra, de emprendedores, de que la gente te dice, vamos a juntar incluso les digo que en algunas oportunidades nos hemos asociado con otras personas sí, y ha dado muy buenos resultados y ha sido muy chévere y como te digo, eso realmente ha sido bueno, ha sido alentador y ha permitido el continuar y el conseguir cosas importantes. Súper. Bueno, Sandy, se nos acabó el tiempo el día de hoy. De verdad que la he pasado muy rico aquí conversando contigo de emprendimiento, aprendiéndote como siempre, ¿cierto? Sin embargo, pues por hoy vamos a dejar hasta acá. Muchísimas gracias por haber sacado este espacio de tu agenda para compartir con cada uno de nosotros. Esperemos que pues no sea el último o la última vez que te veamos por acá enseñándole a las personas. Y nada, pues a todos los que se conectaron en esta noche, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Todos los jueves estamos subiendo información importante que tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, pues, sin más, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, Ani, y a tu equipo. Y realmente, bueno, para mí también fue todo un privilegio y un honor poder compartir con ustedes. Un abrazo. No, a ti, Sandy. A todos, muchísimas gracias. Los invito a que se pongan en contacto con la persona que les compartió este link y de una, pues, le comentes qué te pareció y sobre todo si ves una oportunidad. Si la ves, cuentas con un equipo inmenso que te va a apoyar para que tú también alcances resultados. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.